buenos días a todos, les agradecemos, nos permitan acompañarlos esta mañana con El Mundo de las Marcas, el mejor programa de contenido empresarial. A nombre de Fernando Isla, los saluda Enrique Guerrero. Estamos transmitiendo por Radio Fórmula Yucatán por el 94.5 de su FM y también por Facebook Live en todas nuestras redes sociales y también en los formatos de podcast, también nos pueden encontrar ahí. Hoy comparto el micrófono, como todos los sábados, con Lili Grijalva. Ella es escritora y además es psicóloga. Lili, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy buenos días a todos, buenos días, gracias por sintonizarnos y agradeceremos sus mensajes para que nos digan qué opinan sobre el tema de hoy. ¿Y de qué va a ser el tema de hoy? Vamos para que Fíjate que vayan pensando. la semana pasada estuvimos platicando sobre la resiliencia y creo que nos ganó el tiempo y nos mandaron mensajitos pidiéndonos que ahondáramos más en ello. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los pilares de la resiliencia y vamos a ver cómo se va desarrollando este tema el día de Va hoy. a estar padrísimo. Nomás recuerde que mañana hay elecciones Así es, no dejen de de ir a votar. margen de votar y además es ley seca, Así hay es. que portarnos bien. Oye, es que ese tema de la ley seca a mí me causa mucha gracia, porque yo creo que son los días que más venden esos lugares que venden el alcohol. Así es, y la verdad es que mucha gente que, pues, le gusta tomarse su cervecita y ahí sus copitas, pues, Es que con compran este mucho clima, tiempo antes no, si están bien para armados. ese día de abstinencia, ¿no? Entonces, yo creo que es estas tiendas como que se dedican a esto nada más, o las de autoservicio, pues esperan estos días porque es cuando más les venden, Así es, más así ven es, pero se bueno, disparan. seamos responsables. Ese es el tema también. Hay que ser responsables, hay que tener mucho cuidado. Desgraciadamente siguen los Sí. accidentes viales y bueno, es un tema que tenemos. Yo les puedo asegurar que pueden poner todos los puentes que quieran, los semáforos que quieran, las estrategias, las que gusten. Y la forma de la irresponsabilidad que muchos tienen para manejar, te hace tener estos accidentes. Necesitamos tener un poco más de responsabilidad civil y sobre todo educación civil, Enrique, porque Vial, ¿no? todos andamos siempre con muchas prisas, el calor muchas veces nos saca de quicio porque ya queremos llegar a casa, porque traemos, o sea, ya no lo aguantamos y todo, y nos volvemos muy irresponsables y nos volvemos personas realmente poco tolerantes ante las situaciones de tránsito que suceden en nuestra ciudad, y creo que tenemos que tener más paciencia y más tolerancia para todo esto. Sí, hombre. Bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que ser más conscientes de todo esto. Totalmente. Además de tolerancia, hay que tener mucha conciencia que, bueno, cuando estamos en el volante, no nada más llevamos la responsabilidad de nuestra vida o de las personas que van con nosotros, sino las que van en otros Alrededor. vehículos alrededor o los que van caminando. Entonces, Así es. es de mucha responsabilidad esto y bueno, hay que cumplir con las leyes. Así es. Oigan, fíjense que Casio ya cumplió 60 años desarrollando el futuro de las calculadoras y la educación. Se cumplen ya 60 años de lanzamiento de la 001, la primera calculadora electrónica de escritorio con funciones de memoria. Casio es una de las compañías japonesas fundadas en 1957 por los hermanos Casio, Tadao, Toshio, Kazuo y Yusio. Y desde ese momento la compañía se propuso como objetivo el crear muchos productos para apoyar la vida diaria y la educación en las escuelas en todo el mundo. Yo creo que todos hemos usado esta marca, ¿no? En nuestra escuela, en nuestro trabajo. El reloj, Sí, sí, todo. todo eso. Entonces, realmente ha sido una marca que nos ha acompañado, al menos a esta generación, Me ¿no? Y acuerdo a todas las que vienen. los primeros que salieron, que los relojes que tenían su calculadora, ¿te acuerdas? Sí, era increíble, era lo que Que estaba aunque de fueras moda. niño, no te cabía el dedo, es como ahorita los adultos que queremos escribir en algunos celulares, digo, Relojes, relojes, pues no, no pues se no puede. se puede, no puedes, ¿no? Pero bueno, oye, pues empezamos con tu tema, ¿qué te parece? Me parece muy bien, Enrique. Yo creo que es un tema que podemos desmenuzar bastante bien y que es un tema que tanto a ti como a mí nos gusta por la capacidad que tiene para poder adaptarnos a esas vicisitudes que tiene la vida, pues, cotidianamente, ¿no? A poder reponernos de esas cosas malas o de esas, traumas o de esos accidentes o cosas que tenemos para poder superarlos, superar esos obstáculos que nos pone la vida.
pone la vida. A veces no nos damos cuenta, pero somos nosotros mismos, ¿eh? Sí, pero finalmente son cosas que tenemos que ir viviendo Claro, por las que tenemos que pasar. para poder superarlas y para poder aprender de ellas, porque finalmente esa es la resiliencia, la capacidad que tenemos para superarnos ante un problema, a un problema negativo, no a un problema positivo. Y que muchas veces pueden ser ligeramente o pueden variar ligeramente según el enfoque psicológico cada una de las personas, ¿eh? Sí, totalmente, definitivamente, puede variar en el contexto del entorno, en el contexto de las relaciones interpersonales y sociales, en la cultura y en la capacidad que tenemos en cuanto a la madurez y experiencias de vida, ¿no? Sí, la educación, Sí, tu totalmente. propia comunidad donde estés, Sí, sí, sí. los usos y costumbres. Sí, definitivamente. Por eso es tan importante no nada más darnos cuenta de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros vivimos, sino también de todo nuestro entorno. Toda nuestra vida social y nuestra vida cultural siempre va a influir en nuestras conductas y siempre va a influir en todo lo que aprendemos. Bueno, pues, arranquémonos. Claro que sí. Mira, primero vamos a arrancar con una pequeña definición de qué es la resiliencia. Y este concepto de una o de otra manera fue difundido por Boris Cyrulnik, que era un psiquiatra, psicoanalista y neurólogo francés, aunque es tomamos así como que un poco extraño y lo extrajo de algunos escritos de John Bowling, que es autor de la teoría del apego. ¿Qué es el apego? Finalmente es eso en lo que nosotros nos sentimos seguros y queremos tenerlo para con nosotros. El apego es Siempre. innato. El apego nacemos con él, Enrique. Lo necesitamos para sentir seguridad en nuestra vida. El primer apego que tenemos es hacia nuestros padres o hacia las personas que nos dan la vida y hacia las personas con las que convivimos en nuestra primera infancia. Que ¿Por qué? Porque gracias a ese apego yo voy a tener una seguridad personal y emocional ante lo que me está pasando en la vida. fíjate Entonces me tengo que ir adaptando a ello. qué ironías, porque cuando nacemos, lo primero que hacemos es salir del lugar donde estábamos, y yo hubiera pensado que la primera lección de vida es el desapego, ¿no? De cambiar del lugar de donde estábamos totalmente dependientes, ahora ya hacerlo por tu cuenta, el comer, muchas cosas, aunque Fíjate, nos estén cuidando. ahorita con ese ejemplo que pusiste, pues aquí podríamos decir que la primer resiliencia que vivimos fue precisamente nuestro Exacto. nacimiento, ¿no? El poder adaptarnos de un medio a otro medio, pero finalmente la resiliencia es lo que nosotros somos, Pero ¿ok? entonces la tenemos desde que nacemos también, Lo tenemos nada más también. que lo dormimos. Exacto, porque no lo entendemos, simple y sencillamente lo superamos. Y eso de eso se trata la resiliencia, de superar obstáculos, de superar situaciones, de superar, problemas familiares y también del entorno donde estamos. Desde nuestro kinder, desde nuestra primaria, o sea, finalmente vamos superando todos los problemas que se van presentando y eso nos hace ser resilientes. Obviamente, con el paso del tiempo, con el paso de los años, pues esa resiliencia se presenta de una manera más automática y a veces tenemos que aprenderla de situaciones que realmente nos quitan el equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque es un trauma que nos pasa y que tenemos que superar. Perder el equilibrio emocional, dijo, ahí sí estás perdiendo, Todo, pues sí, ¿verdad? todo. Pierdes absolutamente todo cuando pierdes el equilibrio emocional. Es importantísimo tener un equilibrio emocional. Bueno, pero pues vamos a hablar de este tema de la resiliencia, que para mí ese es el aprender de los momentos difíciles, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Pero bueno, tenemos que irnos a una recomendación porque Osmar ya nos está mandando a corte. Bueno, yo quiero invitarlos a que sean parte de la comunidad más exclusiva de México. Yucatán Country Club está catalogada como la mejor comunidad para vivir en México, más de 500 familias viviendo en un extenso entorno natural de 325 hectáreas totalmente planificadas y con todas las amenidades y servicios necesarios para no tener que alejarse de casa. Yucatán Country Club se encuentra en Mérida, la ciudad más segura y con mejor calidad de vida, aún y con todo el calorón que se hace aquí, la mejor calidad de vida. A tan solo 15 minutos de la playa, contáctalos al 99 98 004 4000, 99 98 004 4000, o también pueden visitar su página www.vivecountry.mx.
Recordarles que estamos en todas las redes sociales, todas están al nombre del mundo de las marcas. En un momento regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Bueno, pues hay que seguir disfrutando este sabadito. Totalmente, hay que disfrutar de este calorcito a gusto en nuestras casas, con nuestra familia. Por favor, cuídense de esos golpes de calor, hidrátense mucho y, pues, una mojadita, ¿no? Con la manguera, a la hora de Que tienen regar. piscina, pues, El una que tiene bañadita. piscina, pues adelante, y el que puede salir, pues, ¿qué tal una nadadita en un cenote? Sí, no, padrísimo. De verdad que tiene tantos lugares Yucatán Yucatán tiene para mucho conocer. que dar. Yo de verdad que una vida no te alcanza, yo creo, Así es. para disfrutar de todo lo que tiene Yucatán. Sí, así es. Bueno, cuiden su columna, cuida tu vida. El doctor Carlos Aguilar Escalante, ortopedista y experto en cirugía de columna vertebral, certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Él es especialista en cirugía de columna y columna pediátrica, cirugía mínima invasiva, atención en trauma de urgencia y extrahospitalaria. Por eso te invito a que agendes tu cita mandando un WhatsApp al 99 91 30 13 07, 99 91 30 13 07. Ahí solo tienes que poner tu nombre completo, historial clínico o estudios previos. Ahí también vas a seleccionar el horario que mejor te acomode para tu cita. Es el momento de dar el primer paso hacia una columna sana. Doctor Carlos Aguilar Escalante, calidad y experiencia para una columna sana. Estamos hablando del tema de los pilares de la resiliencia. Así es. ¿Cuáles son esos factores de riesgo y de protección a los que tenemos que irnos adaptando? Y la resiliencia es algo muy importante en nuestra vida, muy importante porque es el resultado de un equilibrio entre los factores de riesgo y los factores de protección y la personalidad del ser humano. Entonces, es súper importante poder tener ese equilibrio emocional en esto, Enrique. Es muy importante poder, de una o de otra manera, conocerlo y saber que somos capaces de poder superar cualquier cosa que nos suceda, ¿no? Entonces, las personas resilientes generalmente se caracterizan por la capacidad de utilizar esos factores que tienen a la mano, esas herramientas o esas, pues sí, esa experiencia que tienes en la vida para poder superar un problema. Superar y aprender. Sí, porque siempre deja una lección de vida, Hace 8 cualquier. días, estamos dando continuidad a esto, hace 8 días platicábamos y yo me siento muy identificado. Yo empecé, por situaciones personales, yo empecé a leer mucho de este tema de la resiliencia, cómo poderla manejar, cómo, pero también entendí que se confunde mucho con el tema de la resistencia y mucha gente piensa de que, mira, ya no me afecta lo que me digas y le puedes estar diciendo, o le pueden estar pasando las mismas cosas, se puede seguir estrellando con la misma pared y dice que ya no le duelen esos golpes, ¿no? Pero entonces eso ya es resistencia, no es resiliencia, Fíjate que y no aprendemos. desafortunadamente las personas que tenemos mucha resistencia a ciertas situaciones, a lo único que nos va a llevar esa resistencia continua es a un estrés prolongado. Y el estrés prolongado generalmente va a detonar
con enfermedades somatizadas y sobre todo con enfermedades crónicas, porque baja todo lo que es la resistencia de nuestro sistema inmunológico cuando tú sometes al cuerpo a un estrés prolongado. No quiere decir que sea un estrés, en el que te estás comiendo las uñas y arrancándote el cabello, pero es un estrés que está constante. Y esto siempre nos va a llevar, obviamente, a algo que tenemos que ayudarnos para poder superarlo, que es la resiliencia. Mm, Entonces, no podemos confundir resistencia con resiliencia. La resiliencia nos va a ayudar a salir de ese periodo de resistencia que tenemos, en donde estamos sometiendo a nuestro cuerpo a un estrés continuo. excelente. ¿Ok? Bueno, Entonces, aquí tenemos algunas cosas, algunos factores, este, de la resiliencia que podemos abordar el día de hoy. Y el primero es el factor de riesgo. ¿Qué es esto? Se trata de cualquier característica de una persona o comunidad que va ligada a una alta probabilidad de perjudicar la salud. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, Enrique, porque muchas veces nosotros confundimos lo que tú dijiste, resistencia y resiliencia, pero nos lleva a tener problemas emocionales, problemas físicos, problemas, de trastornos de alguna manera, ¿cómo se dice? De ansiedad o de pánico o de depresiones. Si nosotros no somos capaces de abordar las cosas de una manera, pues, equilibrada, nos va a llevar a eso. Entonces, sí tenemos que ver y checar cuáles son los factores de riesgo que tenemos en nuestra vida para poder evitar el caer en un problema. También eso es parte de una resiliencia. y esto se necesita tener autoconocimiento, Totalmente, ¿no? totalmente. A entender tus emociones, pensamientos y también aceptar que tienes reacciones. Sí, y fíjate que qué importante eso que dices. Es muy importante reconocer y darle nombre a nuestras emociones, porque muchas veces tenemos ira y la confundimos con resentimiento. O a veces tenemos alguna alegría y la confundimos con una felicidad exorbitante y resulta que es simple y sencillamente un momento de vida. Todas las emociones nos duran 5 segundos, todas. Cuando nosotros las sentimos en el estómago y duran 5 segundos. A partir del sexto segundo ya entra el pensamiento y entonces se vuelven sentimientos. También hay que reconocer que tenemos fortalezas, así como esas debilidades, Ujú. también tenemos fortalezas que en esos momentos nos ayudan muchísimo. Esas fortalezas las vamos a poder identificar gracias a la resiliencia que necesitamos para superar las cosas. Entonces, esto también es muy, muy importante. ¿De qué manera tú lo has hecho, Enrique? ¿De qué manera has encontrado tú esas fortalezas que te han empujado a dar el paso para salir de ese hoyo en el que estás y que necesita tu cuerpo salir de ahí? Mira, es acordarte, así a grandes rasgos, digo, no, porque estoy poniendo atención a tu tema, de que, bueno, si tú estás haciendo algunas cosas mal, y a veces por la edad o por la situación en la que estás pasando económica, lo que tú quieras, no te das así como que ese valor, ese tiempo de decir, bueno, es que no me puedo equivocar. Ujú, Normalmente muchas situaciones son por ese tipo de causas, ¿no? Porque ujú, o no tienes trabajo, porque no te está yendo bien. Pero cuando tú te empiezas, entonces empieza a quitarte valor de lo que tú sientes que no tienes esa capacidad. Pero cuando te empiezas a acordar de que hiciste cosas buenas, que pudiste hacer ciertas cosas que no cualquiera las puede hacer, y te empiezas a dar ese valor, a valor de tus propias acciones que tuviste en algún momento y que normalmente las echamos al baúl y siempre nos estamos acordando de lo malo, ujú. porque es una condición, pareciera que sí, es una condición humana, entonces empiezas a tener un poquito más de fuerza y más confianza en ti. Fíjate que acabas de decir algo superimportante de ese baúl. Cuando tú le pides a una persona que haga una lista de todas las cosas o de todos los errores que tiene como ser humano, hace una lista inmensa. Pero cuando le dices: "Ahora escribe tus virtudes y tus fortalezas", en la quinta ya no sabe qué escribir para la sexta. Nosotros no estamos acostumbrados a identificar esas fortalezas y esas virtudes que tenemos como seres humanos. Generalmente nos estamos juzgando continuamente en lo negativo.
Y cuando nosotros empezamos a tener resiliencia para superar todos los problemas que tenemos emocionales, sentimentales o de algún trauma que tenemos, empezamos a descubrir esas fortalezas que están escondidas en ese baúl. Y es cuando empiezas tú a tener como Capacidad. esa vitamina que te da fuerzas para decir, bueno, sí tengo ese conocimiento de hacer bien las cosas, Ujú, porque ya lo he hecho. así es. Y normalmente cuando estamos en una depresión, o inclusive con una ansiedad, no te acuerdas de nada de eso, te Así acuerdas es. de las cosas malas y piensas que te va a pasar algo malo, Por supuesto, y y ahorita seguimos platicando de eso. eso va a estar interesante. Pero antes tenemos que hacer una recomendación. Y bueno, se ha hablado de oportunidades de inversión y muchos aquí en Yucatán. ¿Qué tal la compra de un lote residencial premium a precio de preventa en un desarrollo que es una realidad? Este está enclavado en la naturaleza con excelente calidad de urbanización, instalaciones ocultas, con una arquitectura de paisaje en camellones y áreas verdes, más de 20 amenidades listas y plusvalía garantizada. Estamos hablando de la Reserva Yucatán. Es todo esto y mucho más. Para más información, entren a su página lareservayucatán.com. Ahí van a encontrar todo lo que usted necesita saber para hacer una muy buena inversión en la Reserva Yucatán. Tenemos que irnos a un corte. En un momento regresamos. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. Los sueños se hacen realidad con Nissan. Oportunidad única, especial este fin de semana, solo en Nissan Norte. Llévate una Pathfinder 2024 con un bono especial de 282,200 pesos o un año de seguro gratis. O también te puedes llevar una Kicks Play e-Power 2024 con un bono especial de 100,000 pesos. También el Versa 2025 a crédito con bono de hasta 84,000 pesos, un año de seguro gratis a una tasa del 10,99% con un precio especial con mensualidades de 5,890 pesos. Solo en Nissan Norte, esta promoción solamente está hasta este fin de semana. Nissan Norte, la mejor agencia. Agenda tu prueba de manejo al 9999-410341, 9999-410341 o entren a su página nissannorte.com.mx. Bueno, seguimos con el tema de la resiliencia. Claro que sí. Y aquí ahorita vamos a ver qué es eso de poder o cómo le puedo hacer para saber qué es lo que me va a sostener para ser resiliente. ¿Cuáles son los pilares prácticamente de esta palabra o de este hecho al cual nosotros tenemos que aprender para poder salir adelante de todas las cosas? Vengan los pilares. La primera es la introspección. Esa es la capacidad que tenemos todos para preguntarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de una respuesta honesta. ¿Qué es esto? ¿A dónde me va a llevar? O sea, necesitamos tener como una conversación interna. ¿Esto estoy en peligro? ¿Está en mis manos resolverlo? ¿Hacia dónde me va a llevar?
¿Qué puedo aprender de esta Es situación? lo que comentabas hace rato, el del autoconocimiento. Exacto, exactamente. Y Des ahí también tenemos otra cosa que va de la mano con esto, Enrique, y es la autorregulación emocional. Esto es súper importante porque es la independencia y autonomía emocional y es la capacidad que tenemos todos de poder mantener una distancia emocional y física y saber fijar límites. Cuando nosotros sabemos que algo nos va a hacer daño, o que algo nos va a lastimar o algo, nosotros tenemos que tener límites. Los límites son con nosotros, no con los demás. Los límites los ponemos para sentirnos seguros con nosotros. o sea, yo diría, sí, digo, tú eres la experta, ¿no? No se trata nada más de reprimirlas, estas emociones, no se trata de cómo canalizarlas de la mejor manera, porque es difícil poder reprimir, porque o más bien cuando reprimes, no es difícil separar una cosa de la otra. Tú agarras y agarras, reprimes todo casi. Sí, 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 pero reprimir, yo a esto me refiero a tienes que poner un límite para hacerte hacia atrás, para poder tener el tiempo de reconocer esas emociones que están guardadas en ti y que no dejas salir. Sí, claro. Entonces, a veces tenemos que ponernos nosotros mismos a salvo de una situación para poder protegernos de nosotros mismos o de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro Como entorno. puede ser el miedo, ¿no? El Definitivamente. miedo, la tristeza o inclusive el enojo, ¿no? La ira. Sí, el enojo, porque además, cuando tenemos ira, nosotros única y sencillamente reaccionamos. ¿Y qué es reaccionar? Es accionar doblemente y con doble fuerza a algo que no está bien y que nos molesta y que no sabemos cómo controlar. ¿Por qué es importante esta parte de la autorregulación? Pues porque es importante para mantener la calma en momentos críticos. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento, Enrique? Pues, autorregularnos, la capacidad de manejar emociones. Tenemos que hacer un alto total de lo que está pasando a nuestro alrededor. Soltar lo que está pasando en ese momento, hacer un alto y hacer una respiración profunda para que nos vuelva a poner en el momento en el que estamos y podamos en ese momento como poder conectar con nosotros. Es como cuando vas inclusive a hacer alguna compra, que vas a un supermercado y vas saliendo con las bolsas o vas llegando a tu casa y en algún momento las tienes que soltar porque aunque sean cosas que te van a servir, las tienes que soltar. Fíjate Ujú. que yo no lo había pensado, bueno, hace mucho ya lo tomé en cuenta. A veces los tesoros pesan mucho, ¿eh? A veces los buenos recuerdos, el acordarte de algo, de alguien que fue muy bueno en tu vida y que a lo mejor ya no está, bien, es un tesoro, tú lo tienes guardado como un tesoro. Y como cualquier tesoro, vamos a ponerlo físico, como puede ser el oro, las monedas, lo que tú quieras, estos metales preciosos. Pues si tú estás en un momento donde tienes que nadar, esos mismos recuerdos, ese mismo tesoro te va a estar hundiendo muchas Sí, veces. por supuesto, tenemos que aprender a soltar, pero no nada más de manera física, también de manera emocional. No, yo hablo de los recuerdos, es emocional, Sí, sí. tienes que Entonces, soltarlo. cuando nosotros nos aferramos a un recuerdo emocional o a un recuerdo de alguien que ya no está y que pasó por nuestra vida y todo, nos va a causar ansiedad, nos va a causar miedo. Y obviamente nos va a afectar en lo que estamos haciendo. Totalmente, nos va a afectar en lo que sentimos y en cómo reaccionamos hacia los demás y cómo reaccionamos hacia el entorno donde estamos y a nuestras propias relaciones interpersonales. Entonces, sí, es muy, muy importante para llegar al siguiente pilar, ¿Cuál? que es la capacidad de relacionarnos. Esa capacidad es la habilidad para establecer lazos de intimidad con otras personas. Esto quiere decir tener lazos con las personas que de una o de otra manera nos van a tender la mano para poder ayudarnos con esa resiliencia que necesitamos para superar un problema. Es que ahí yo creo que sí debes de tener mucha atención, porque esas personas de las que tú estás hablando podrían ser como las personas que te van a estar apoyando. Por supuesto, generalmente Y es la no es familia. cualquier persona, ¿eh? Y a Aunque sea la veces farmacia, ¿eh? y a veces la misma familia no es la que te apoya, es la que Exacto. te hunde. Entonces, tenemos que tener muy, muy en cuenta con quién podemos contar, porque el día de mañana vamos a necesitar siempre de alguien que nos tienda la mano, Enrique. El ser humano está
diseñado de una manera o de otra para vivir en comunidad, porque solo no puede vivir. Necesitamos siempre de una persona que nos eche la mano para algo. Y no siempre es la misma persona a la que tú le puedes echar la mano para poder ser resiliente o para poder superar algo. A veces no es tan, ¿cómo te diré? Pues tan mutuo, ¿no? Muchas veces tú consideras tu mejor amigo a una persona y resulta que esa persona a ti no te considera su mejor Es que a amigo. veces lo vas a encontrar con otra persona que esté pasando por lo mismo y que no precisamente es tu amigo, inclusive a lo mejor ni lo conocías. Sí, exactamente era lo que te iba a decir. Generalmente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un accidente en la carretera. Alguien tiene un accidente en la carretera y no va a llegar en ese momento esa persona que te va a ayudar a superar eso porque pues vive en otra ciudad o en algún lado, pero sí va a llegar alguien que se va a parar y te va a tender la mano y te va a ayudar a hacer esa llamada que necesitas para poder salir adelante de este obstáculo que se te presentó. Entonces, no siempre las personas que nos van a tender la mano van a ser personas conocidas. Claro. A veces van a ser personas que tenían que estar en ese momento para poder ayudarnos, o que nosotros teníamos que estar en ese momento para poder ayudarlos a ellos. Pero de una o de otra manera siempre va a haber esa, capacidad de relacionarse con alguien más para poder Se salir vuelve del como una red de apoyo. totalmente. Y muchas veces, te digo, no los conoces. ¿No? Y a veces tú también, como dijiste ahorita, lo puedes ayudar. No precisamente tienes que estar ya totalmente solucionado tu problema o estar curado de alguna manera. Ujú. En ese proceso tú también puedes ir ayudando a alguien y te ayudas tú mismo, ¿eh? Así es, así es. Oye, qué padre está todo esto, porque hay que concientizarnos en el tema de la resiliencia y yo permítanme que sea tan repetitivo. El tema de la resiliencia o la resistencia se confunde mucho Así es. y hay que tener mucha atención con todo esto que nos estamos platicando, Lili. Pero pues tenemos que irnos a un corte. Hay que tener también Patrocinadores. resistencia y saber que los patrocinadores siempre son importantes para Muy nosotros. importantes para nosotros. Oye, si es sabadito, ¿dónde vas a comer? Y si nos escapamos todos y nos vamos a Texas Roadhouse. Con antojo de algo verdaderamente legendario, Texas Roadhouse es el destino ideal. Disfruta de costillas que se desprenden del hueso. ¿Qué tal está? Es una delicia. Es- Acompaña tu comida con las mejores margarinas de la ciudad y una cerveza de barril bien helada, servida en un tarro congelado. Visítalos en Montejo, frente a Plaza Harbor, o en Cauquel, frente a Walmart. Abren de lunes a jueves de 1 a 10 de la noche y los viernes a domingo, sabadito el día de hoy, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. No olviden que también ya cuenta con drive-thru, también el pick-up y el servicio a domicilio. Vívelo al estilo Texas. Síguelos en sus redes sociales como @Texas Roadhouse México. Un buen lugar para pasar la vida. Excelente lugar para ir a pasarlo con la Bueno, familia. vamos a un corte y regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Y bueno, ya disfrutando siempre este sabadito. Oye, Así es. se nos está acabando la mañana. Rápido se está yendo el programa el día de hoy. Y bueno, pero no dejen de aprovechar los nuevos planes del Telcel libre sin plazos forzosos
te da la libertad de elegir el plan que se adapte a tus necesidades con la mejor red de mayor cobertura y velocidad, Telcel 5G. Además, tienes acceso a los más recientes en tecnología con las mejores marcas de dispositivos móviles. Ven a Telcel por tu plan Telcel libre sin plazos forzosos con más gigas y lo mejor, cashback Telcel que te genera cada mes de acuerdo con la renta mensual de tu plan. Por eso te esperan en sus centros de atención a clientes o Telcel autorizados abiertos. Siempre van a estar, ellos están abiertos de lunes a domingo. Ya lo saben, Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. ¿Con qué vamos a cerrar este tema, este bloque? Fíjate que me gustaría nombrar los otros pilares de resiliencia, según Rowling, que fueron expuestos en 1999 y que la verdad son parte fundamental para poder tener esta superación personal hacia cosas que nos pasan. Entonces, los voy a mencionar así como en lista para que vayamos, si se puede y si nos da tiempo, desmenuzando alguno de ellos, ¿te A ver, parece? venga de ahí. Bueno, el primero es introspección. Luego, la autorregulación emocional de la que ya hablamos y la capacidad que tenemos para relacionarnos. Pero también, y súper importante, y yo creo que vas a comulgar aquí conmigo, Enrique, es la motivación. Esa motivación esencial para esta iniciativa. ¿Cuántas veces no nos autosaboteamos en todo y no nos automotivamos? Casi siempre, ¿eh? Ujú. Nosotros somos los que nos ponemos los límites, nosotros somos los que decimos cuándo sí y cuándo no. Y desgraciadamente les buscamos más fácil el cuándo no. Exactamente, exactamente. Entonces, es muy, muy importante tener esta motivación esencial. ¿Para qué? Para poder cambiar la actitud positiva al optimismo. Siempre estamos en lo negativo, Enrique. Nos hacemos unas novelas que, bueno, de verdad nos encanta tirarnos al piso para que los demás nos levanten y nos solucionen las cosas, cuando realmente nosotros tenemos toda la habilidad y todas las herramientas para poder superar eso y más. Bueno, fíjate que normalmente es porque somos más negativos a la forma de pensar. Yo creo que muy pocas personas, bueno, sí las hay, pero no sé si sean muchas o pocas, sí se tiran al drama con tal de que los levantes y todo eso, pero sí, pero normalmente de manera natural, siempre estamos pensando cosas y normalmente o casi siempre el 90% de lo que estuviste pensando que puede pasar, No no pasa. existe. Claro que no, no existe. ¿Y sabes qué? Eso nos pasa mucho a los papás con nuestros hijos. Sí, Siempre estamos dramatizando todo lo que pudiera pasarles y los queremos muchas veces sobreproteger para que nada malo les pase. Y tenemos que dejarlos para que ellos sepan que hay esos obstáculos en la vida y tienen que aprender a resolverlos. Tienen que aprender a tener esta resiliencia para poder salir adelante, Enrique. pues, ahí acabas de poner un ejemplo muy, muy difícil, que es el ser padre. Sumamente difícil. Pero ahí sí es importante tener un sentido de propósito y metas. Totalmente. O sea, sí, es muy difícil, pero sí tener un propósito, de tener una dirección clara de los valores que estamos dando. No olvidarnos de que, bueno, tienen sus valores. Todos tenemos unos valores que son los que nos van a ayudar a tener raíces para poder estar bien parados en nuestra vida. Y también tenemos que tener, Enrique, algo súper importante que tiene la resiliencia es sentido del humor. Hay que aprender a reírnos de lo que nos pasa, hay que aprender a reírnos de nosotros mismos muchas veces para poder sentirnos bien con la vida. O sea, la vida no es drama todo el tiempo. No, no, y por eso yo siempre digo cuando nos despedimos, disfrutar. Esa parte de que hemos perdido de manera natural, el disfrutar las cosas. Muchas veces damos por hecho que si vas a ir a la playa, pues damos por hecho que vas a estar en la arena y vas a ver el mar, damos por hecho que vamos a comer rico, pero ya no tienes ese disfrute. Fíjate que a mí cuando me pasa eso, yo pienso mucho en un niño de 5 años. ¿Cómo ve un niño de 5 años la vida todos los días? La ve con magia. Si nosotros pudiéramos ver la vida a través de los ojos de un niño, siempre la vamos a ver con una sonrisa y con una actitud positiva, porque el niño siempre está ocupado. El niño siempre está buscando cómo superar el aburrimiento que Claro. tiene en ese momento. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver la vida desde la mirada de un niño, la vida se va a hacer magia. Entonces, tenemos que ir viendo esa necesidad que tenemos de descubrir nuevamente a nuestro niño interior.
para seguir viendo esa magia que tiene la vida todos los días, ¿no? Y esto nos lleva a la creatividad. Tenemos que ser creativos con la vida, Enrique, porque qué aburrido estar siempre en lo mismo. Entonces, tenemos que tener creatividad para disfrutar la vida. Mira, es más fácil, para empezar, ver que las dificultades verlas como un desafío, como Ujú. verlos como una oportunidad, no como algo malo que nos va a pasar o que nos puede pasar. Exacto, y aquí viene la confianza y el compromiso que tenemos para nosotros mismos, que es son otros de los pilares, ¿no? Y la moralidad ética que hablabas tú de los valores. Sí, claro. Entonces, la resiliencia es parte de nuestra vida diaria, es parte de cómo vas a afrontar y enfrentar la vida todos los días, a pesar de todos los problemas que se van a presentar. La vida no es plana. La vida tiene subidas y bajadas, vueltas y de regreso y vuelven a ir para adelante. Entonces tenemos que ir aprendiendo a cómo nos vamos a adaptar a esta nueva manera de vivir todos los Y días. mantener siempre la manera de vivir con la esperanza, claro, sin negar la realidad de la que estamos pasando por ese momento, ¿no? Ujú, Y ujú. que hacer esas dificultades, estar conscientes que ese desafío van a ser superables. Totalmente. Y aquí me viene, con esto que estás diciendo, viene una frase que me encanta, que a veces se oye mucho y es una frase muy profunda y que necesitamos como que realmente poner la conciencia y es que el dolor, Analizarla. sí, analizarla. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí, sí, sí. Las cosas van a pasar, vamos a tener cosas que nos van a doler, pero ahí tú escoges qué es lo que quieres. Y a veces pasa hasta cuando nosotros hablamos, queremos comunicarnos, ¿eh? Ya te está doliendo porque a lo mejor no lo hiciste de la mejor manera o lo Exacto. hiciste sentir mal. Ujú, Hay que buscar las mejores palabras, sí, me queda claro, el mejor momento mientras se pueda, ujú. pero también digo, no puedes estar rebuscando tantas palabras para ser directo, para que Sí, tú por puedas decir, supuesto. ¿sabes qué? Comparativa de lo que acabas de decir, bueno, yo soy responsable de lo que te estoy diciendo, que es una realidad. No puedo ser responsable de cómo lo estás interpretando. Sí, totalmente. Entonces, todos tenemos que tener resiliencia para seguir adelante y para poder escoger la actitud con la que queremos nosotros enfrentar nuestra vida todos los días. Estos pilares o estos puntos que estamos platicando, pues no nacemos con ellos, No, no tenemos hacemos que irlos aprendiendo. estas se tienen que desarrollarse y se tienen que estar fortaleciendo a lo largo de la vida diaria. Así es. Así es. Y a mí este tema me encanta y por eso era necesario volver a retomarlo. Y gracias por sus mensajes para pedirnos que ahondáramos un poco más en él. Bueno, todo esto se basa en experiencias, reflexión personal, pero también con el apoyo social. Totalmente. No solos no podemos. Así es. ¿Con qué cierras este tema? Caray, despédenos ya, Lili. Pues con esa frase que les dije hace ratito, que el dolor sí es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú decides. Lili Grijalva, muchísimas gracias. Qué gusto estar siempre compartiendo estos temas contigo, ¿eh? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Exactamente, agradecidos con todos ustedes que nos permitieron acompañarlos en este sábado, en esta mañana de sábado. Siempre, siempre hay que estar disfrutando de todo lo que hacemos. Y además, no hay crisis, Que soporte 10 horas de trabajo al día, pero pero siempre con actitud positiva y como lo dije hace rato, lo platicamos y disfrutando. Que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes.